Hola a todos. En primer lugar, quisiera agradecer a la Fundación GAEM haberme invitado a participar en este interesante proyecto como es esclerosis múltiple en línea. Mi nombre es Mireia Sospedra y trabajo en la unidad de neuroinmunología que forma parte del Departamento de Neurología del Hospital Universitario de Zúrich en Suiza. Nuestro grupo está interesado en el desarrollo de nuevas terapias para esclerosis múltiple y ya llevamos unos años trabajando en una en concreto que consiste en la inducción de tolerancia en esclerosis múltiple utilizando células sanguíneas del propio paciente cargadas con mielina y que es de lo que voy a hablar hoy. Para que puedan entender mejor en qué consiste esta terapia, primero voy a hablar un poco de los mecanismos que nosotros creemos que están involucrados en el desarrollo de la enfermedad. Una de las definiciones más clásicas de esclerosis múltiple, que probablemente todos ustedes han oído muchas veces, es que la esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune desmielinizante del sistema nervioso central. ¿Y qué quiere decir que es autoinmune? Autoinmune quiere decir que el sistema inmune juega un papel principal. El sistema inmune normalmente nos protege frente a infecciones o frente a tumores, y las células más importantes en este sistema para defendernos son los linfocitos o también conocidos como glóbulos blancos que están en la sangre. Hay dos tipos. Los linfocitos T tienen unos receptores específicos de determinadas partes de los virus, bacterias o tumores y al reconocerlos desencadenan la respuesta inmune y nos protegen. Además producen una serie de mediadores que activan a otros linfocitos que son los linfocitos B, que también tienen receptores específicos de virus, bacterias o tumores, pero que en lugar de tenerlos sobre su superficie los segregan y son los anticuerpos. Cuando decimos que esclerosis múltiple es una enfermedad autoinmune es porque en lugar de reconocer estos linfocitos, en lugar de reconocer proteínas o partes de los virus, bacterias o tumores, reconocen proteínas que son propias y el sistema inmune, en lugar de proteger, genera o induce una enfermedad que es autoinmunidad. En la definición decimos también que es una enfermedad autoinmune desmielinizante y esto es porque la proteína propia que se destruye es la mielina. Como todos ustedes saben, la mielina recubre los axones de las neuronas y permite que se transmitan las señales. En el caso de esclerosis múltiple, los linfocitos T y también los anticuerpos producidos por linfocitos B específicos de esta mielina la atacan, la destruyen y en este caso ya no hay señal, queda totalmente interrumpida o parcialmente y produce los efectos clínicos con el que todos ustedes están familiarizados. La mayoría de terapias, los investigadores que trabajamos en el desarrollo de nuevas terapias, nos centramos en los linfocitos T porque, como pueden ver, los B requieren la ayuda, de manera que pensamos que si somos capaces de controlar los linfocitos T específicos de la mielina, podríamos controlar la enfermedad. Y la pregunta es ¿por qué los linfocitos T en pacientes con esclerosis múltiple reconocen la mielina e inician una respuesta inmune? Existen varios puntos de control para que esto no ocurra, que es por lo que no ocurre en pacientes sanos. Un punto de control es la selección de estas células, el otro es la activación de estas células y el tercero es el acceso al tejido diana, es decir, el acceso de estos linfocitos T específicos de mielina al tejido diana. Vamos a ver el primer punto, que es la selección. Normalmente los linfocitos T que reconocen de forma muy eficiente proteínas propias, por ejemplo, de la mielina, no maduran. Nosotros tenemos que de la médula ósea se generan muchos linfocitos T con diferentes receptores, como pueden ver aquí los receptores en diferentes colores, y si hay receptores específicos de proteínas propias y que las reconocen de forma muy eficiente, ya no maduran, ya no están circulando por la sangre. Sin embargo, en esclerosis múltiple existen linfocitos T que se escapan y que reconocen proteínas propias como por ejemplo la mielina. El segundo punto de control es la activación. Un linfocito T no se activa por reconocer proteínas propias que estén circulando en la sangre. Para que un linfocito T se active, necesita que una célula
que tiene un papel determinado, que es presentar, y se llama por ello célula presentadora, se coma la célula infectada, la célula tumoral, y presente partes de esta célula al linfocito B, al linfocito T, para activarlo. Esta célula presentadora, cuando hay una infección o un tumor, las infecciones y los tumores matan a las células que infectan o la célula tumoral, y la matan con un mecanismo que se llama necrosis, y por el cual en estas células expresan varias señales de peligro, indicando hay peligro, hay infección, hay tumor. La célula presentadora, cuando come una de estas células infectadas o tumorales, además de presentar partes de esta célula, también presenta otras moléculas, presenta otros ligandos y además produce una serie de mediadores. La célula T, cuando reconoce partes de esta célula infectada o tumoral junto con estas moléculas adicionales y con estos mediadores solubles, con estas sustancias, es cuando se activa e induce una respuesta inmune. Sin embargo, cuando la célula presentadora come células que mueren, pero no porque haya peligro, no porque haya una infección o un tumor, sino células que mueren porque el cuerpo hay una regeneración tisular y hay determinadas células que mueren porque son viejas y para dejar paso a nuevas células. En este caso, esta muerte programada se llama apoptosis y esta no tiene señales peligro porque no hay peligro, es la regeneración normal de los tejidos. Cuando una célula presentadora se come una célula apoptótica, también presenta partes de esta célula apoptótica, pero en este caso, como no ha visto señales de peligro, las presenta sin producir mediadores y sin producir estos ligandos secundarios. De manera que el linfocito T reconoce exclusivamente partes de la célula, pero sin todos estos elementos adicionales, y en este caso sabe que como no hay los elementos y no hay peligro, no tiene que responder, y además se vuelve tolerante para cuando ve en el futuro, cuando encuentre en el futuro otra vez las mismas partes de la célula en concreto. Y esto es lo que se dice que la célula T es tolerante, se ha inducido tolerancia. En esclerosis múltiple esto no ocurre. En esclerosis múltiple tenemos células específicas de la mielina que han escapado a la selección y que ahora, por diferentes causas, se activan porque encuentran la mielina presentada en condiciones de peligro. Y el tercer punto de control es el acceso al tejido diana. En individuos sanos existe una barrera que se llama barrera hematoencefálica, que impide que las células de la sangre, los linfocitos, entren en el sistema nervioso central, en el cerebro y en la médula espinal. Para que puedan entrar, esta barrera hematoencefálica tiene que estar activada y los linfocitos T también tienen que estar activados. En esclerosis múltiple esto ocurre. En esclerosis múltiple tenemos linfocitos T específicos de mielina que escapan a la selección, que se activan y por ello son capaces de entrar en el sistema nervioso central y destruir la mielina. Las terapias en esclerosis múltiple van dirigidas a bloquear varios de estos puntos. Por ejemplo, natalizumab, que todos ustedes probablemente conocen, es un anticuerpo que evita que las células T entren, sería en esta segunda parte, en el acceso al tejido diana, y nuestra terapia va más enfocada a impedir que las células T se activen. Y para ello la idea es utilizar este mecanismo natural, que es que cuando la célula presentadora se come una célula apoptótica, presenta los elementos o las partes de esta célula de forma tolerogénica. Nosotros y otros grupos pensamos, si estas células apoptóticas están cargadas de mielina, entonces la célula T, cuando lo reconozca sin estas señales de peligro, puede volverse tolerante a la mielina. Y en esto es lo que se basa nuestra terapia. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos de la siguiente manera.
El paciente se le hace una leucoferesis, que es sacarle básicamente los linfocitos, sus células sanguíneas. Entonces, una vez fuera, estas células se tratan con trocitos de mielina y con un producto que se llama ECDI, que es como un pegamento, pega los trocitos de mielina a las células sanguíneas. Todo esto se hace en unas bolsas completamente estériles y este producto luego se inyecta otra vez en el paciente y al cabo de 24 horas sabemos que todas estas células sanguíneas que hemos introducido en el paciente cargadas de mielina se vuelven apoptóticas y por lo tanto serían capaces de inducir. Lo que esperamos es que la célula presentadora de antígeno se comerá estas células sanguíneas cargadas de mielina y que son apoptóticas y presentará la mielina de forma tolerogénica. Hemos hecho ya un ensayo clínico de fase 1, fue simplemente para ver que el sistema, la estrategia terapéutica era segura y se toleraba bien. Fue un ensayo en pocos pacientes, fue abierto, es decir, tanto el clínico como el paciente sabía exactamente lo que recibía. Se hizo en el Hospital de Hamburgo, cuando todavía nuestro grupo estaba ubicado allá. Y en este caso, este tipo de ensayos clínicos no tienen placebo porque no es posible tratar a un paciente, sacarle sangre, tratársela, volvérsela si no recibe ningún beneficio, sino en este tipo de ensayos lo que se hace es que se compara, se sigue al paciente 3 meses antes de empezar el tratamiento y se compara si hay beneficios o no con el periodo pretratamiento. Aquí tienen un esquema de cómo fue el ensayo. Los pacientes se les hizo un seguimiento 3 meses antes de iniciarse el tratamiento, que es en día 0, y se hizo el seguimiento por resonancia magnética y también por varios ensayos de laboratorio. Al día 0 es el día que el paciente recibe el tratamiento. Normalmente, con todos estos pacientes se hizo, el paciente ingresó el día anterior en nuestro centro. El día 0, durante 2 horas, se realizó la leucoféresis, es decir, se sacaron las células de la sangre. Entre 4 y 5 horas se preparó el producto. Esta sangre se trató con las partes de la mielina, con este pegamento, el EDC, y posteriormente, durante 1 o 2 horas, se hizo un control de calidad para ver que no había trozos de la mielina sueltos, que todos estaban adheridos a la superficie de las células, que las células no formaban agregados, y luego se inyectó en el paciente y los pacientes quedaron en nuestro centro durante 24 horas por seguridad como seguimiento. En principio, los pacientes, la idea es tratarlos con 1000 millones de sus propias células, pero como digo, este era un ensayo fase 1 de seguridad, por ello empezamos con un número de células muy pequeño. El primer paciente se trató solo con 1000 células, el segundo con 10.000, con 10 millones, con 100 millones, 500 millones, hasta 1000 millones. Estos primeros 6 pacientes eran pacientes que eran poco activos, es decir, tenían pocos brotes, porque por temas de seguridad quisimos incluir pacientes que no fuesen demasiado activos, y una vez que se vio que en estos 6 pacientes que no había efectos secundarios y que era seguro, se incluyeron 3 pacientes más con un nivel más alto de células, y estos sí que ya fueron pacientes activos que nos permitieron ver o tener una idea si nuestra estrategia terapéutica podría ser eficiente. Aquí tienen los efectos secundarios, pueden ver que hay muchos. Siento que la diapositiva está en inglés, pero pueden ver que la mayoría eran de una severidad media, moderada, algunos severo, pero no estaban relacionados con el tratamiento, es decir, el paciente los hubiera tenido independientemente de este tratamiento, y únicamente tuvimos un efecto adverso asociado con el tratamiento, que era un sabor metálico, pero que evidentemente fue muy leve, lo cual nos indica que el tratamiento es seguro. Aquí pueden ver
diferentes tipos celulares que son importantes, como nuestro tratamiento no los afectó en absoluto. Lo ven en los datos del número de células un mes antes del tratamiento y 3 meses después, y en principio no alteraron ningún tipo celular importante. Aquí pueden ver un poco la eficacia. Como le digo, los puntos representan brotes. Como ven, los 6 primeros pacientes tenían muy pocos brotes antes y los que tuvieron después era el curso natural de la enfermedad. En los pacientes que tenían mayor actividad, que son los 3 últimos, en este caso se observó una reducción en el número de brotes, lo que es prometedor y sugiere que quizás este nuevo tratamiento puede realmente ser eficaz y, lo que es más importante, sin efectos secundarios. Y aquí lo que se representa en esta imagen es la cantidad de células específicas de la mielina que había antes de tratamiento y después de tratamiento. Las primeras gráficas representan antes de tratamiento y las segundas después de tratamiento. Los primeros pacientes tenían pocas células específicas, también porque eran poco activos, pero si miramos los últimos pacientes, el paciente número 7, 8 y 10, especialmente en el 10, los puntos rojos significan células específicas y pueden ver cómo después del tratamiento hay muchas menos células rojas, porque la célula roja que estaba antes específica de la mielina se ha tolerizado, y cuando la volvemos a testar, en este caso ya no responde porque está tolerizada. En la actualidad estamos desarrollando la fase 2, vamos a iniciarla en breve, y esta se va a realizar en el Hospital Universitario de Zúrich. Y ya para concluir, solamente agradecerles su atención y presentar a los 2 clínicos responsables de este ensayo clínico, que son el doctor Andreas Luterotti y el profesor Roland Martin, que es el director de la unidad. Aquí también pueden ver la página web de nuestra unidad, por si alguno de ustedes quiere consultar más detalles sobre esta terapia o sobre otras terapias que estamos realizando en el centro. Muchas gracias.